La situación era muy tensa. En todo el reino se hablaba ya de una guerra total, una guerra decisiva por la supervivencia de Hispania. Don Rodrigo, apurado, tenso, molesto, se va acercando a la zona donde se va a plantear la inmensa batalla, la decisiva batalla. Lleva 40.000 hombres, pero no todos son de su lealtad. Opas y Sisberto, hermanos de Witiza, parientes de Witiza, se habían sumado al grupo. Lo que no sabía Rodrigo es que se estaba gestando una auténtica conjura, una auténtica traición. Aún así, la desesperación del momento hizo que Rodrigo aceptara a regañadientes la ayuda propuesta por Opas y Sisberto. De esa guisa, el ejército visigodo, que por cierto también portaba su tesoro, los reyes visigodos cuando iban a la batalla iban con su tesoro, el tesoro real, llegan a las inmediaciones del río Guadalete. Hoy en día se especula mucho sobre dónde se produjo la batalla real, si fue en el río Guadalete, si fue en Barbate, algunos incluso apuntan Murcia, pero bueno, lo históricamente aceptado es que era el río Guadalete el escenario de esta gran batalla campal. Y así llegamos al 19 de julio de 711. A un lado, los 12.000 musulmanes. A otro, los 40.000 visigodos. Los flancos del ejército visigodo son entregados a Opas y Sisberto, los inminentes traidores. Una decisión errónea, una decisión fatal para don Rodrigo, pero también tengamos en cuenta la premura del momento, lo decisivo del momento y la angustia que dominaba el campo visigodo. Con todo, Rodrigo, el rey don Rodrigo, pensaba que con sus hombres, con sus 40.000 hombres y con su guardia personal, al frente de la misma se encontraba don Pelayo, un hombre de la máxima confianza para don Rodrigo. En efecto, don Pelayo estaba acantonado en Toledo y era jefe supremo de esa guardia personal. Era la guardia pretoriana, eran los mejores hombres del ejército visigodo. Pues don Rodrigo se situó en el cuerpo central del ejército visigodo y se prepararon para el combate. En ese día 19 se produjeron las primeras escaramuzas. Hubo algunos choques violentos. Las vanguardias se tantearon. Las primeras bajas empezaron a sembrar las riberas del río Guadalete. Iban pasando los días y finalmente la batalla se hizo general. La caballería musulmana, la caballería ligera musulmana entró en combate. Los visigodos en principio rechazaron las ofensivas maometanas. Parecía que todo iba bien, que pronto la balanza bélica se decantaría del lado de don Rodrigo, que se podría resolver aquel intento de invasión. Miles de muertos iban ya cubriendo los campos de batalla. Fue una batalla atroz, cruel, decisiva. Es como que los dos bandos eran conscientes que se estaba librando un momento crucial para la historia de la península ibérica. Nadie retrocedía. Un hecho sin igual. Una refriega absolutamente sangrienta. Pero cuando todo estaba a punto de decantarse por el lado visigodo, surgió la traición. Los flancos del ejército visigodo se desmoronaron. Opas y Sisberto se pasaron al enemigo. Convencieron a diversos nobles para que hicieran lo mismo. Les dijeron que la victoria musulmana iba a ser total y que los vencedores serían despiadados con los vencidos. Hay que sumar a esa traición el hartazgo de mucha nobleza, el cansancio de la población. Todo estaba perdido para Rodrigo incluso antes de la batalla. Finalmente, en torno al 25-26 de julio, la situación era dramática ya para don Rodrigo y los suyos. La guardia pretoriana cerró filas en torno a su rey. El ejército godo fue siendo rodeado por los musulmanes. Tarik entró en combate y ordenó que una nube de flechas cubriera lo que quedaba del ejército godo. Miles de saetas surcaron los cielos gaditanos para impactar contra los cuerpos del ejército godo, lo que quedaba ya de ellos. La mortandad fue extrema. Nunca sabremos qué pasó realmente con el rey don Rodrigo. En unas crónicas se afirma que fue el propio Tarik
el que acabó con la vida del rey godo. En otras, que escapó a grupa de su caballo, huyendo hacia Lusitania. De hecho, años más tarde se descubrió una tumba en Viseu, cerca de esas poblaciones portuguesas, y en la lápida de esa tumba se podía leer Roderico Rex. Sí parece acertado especular que Rodrigo se retiró, hizo un repliegue táctico para intentar plantear una resistencia, que como ya sabemos fue muy poco eficaz. Como os digo, miles de muertos cubrieron el campo de batalla en Guadalete. En una ribera de este río se encontró a un caballo moribundo y una armadura, y todos dijeron que esa era la armadura de don Rodrigo. Por tanto, ya os digo que nunca se sabrá bien, fehacientemente, qué pasó con él. Si fue muerto a manos de Tarik, si murió víctima de las flechas, si murió ahogado en el río Guadalete o huyó a Lusitania, la actual Portugal. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de don Rodrigo. Pero veamos la situación en el campo de batalla. Se contabilizaron 3.000 muertos en el bando musulmán. Y se presume que posiblemente el triple en el bando godo. Una auténtica carnicería, cuerpos mutilados, ensangrentados, bajas por doquier. Y lo que es peor, un reino absolutamente perdido. Los restos del ejército godo se diseminaron por el país. Un fuerte grupo se estableció en Écija, donde intentaron resistir. Don Pelayo, jefe de la guardia personal de don Rodrigo, huyó con unos cuantos leales hacia el norte. Toledo fue capturada casi sin lucha, estaba desprotegida. El tesoro godo se perdió también. Años más tarde lo recuperaríamos de alguna manera en los yacimientos de Torredonjimeno, en Jaén o Guarrazar. Los musulmanes tardaron muy poco, apenas 3 años, en dominar la península ibérica. Como os digo, la población hispano-romana estaba harta de la dominación visigoda, y poco más o menos que dieron la bienvenida a los nuevos jefes de la situación. Los musulmanes concedieron la propiedad privada, libertad de culto,